Si tiene una Biblia en casa, me gustaría que me acompañara al pasaje de Génesis 18, versículo 14, que dice: ¿Hay para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Durante la meditación de este pasaje vamos a ver dos cosas. Primera cosa, que no hay cosa difícil para el Señor. Y lo segundo es que será según el tiempo de Dios. Este pasaje que estamos leyendo se da en un contexto en el cual la fe de Abraham es probada. Para poder entender mejor este pasaje que estamos leyendo, tenemos que retroceder algunos capítulos atrás. Desde el Génesis capítulo 11, la Biblia empieza a hablarnos de Abraham. Abraham nació en Ur de los Caldeos, en el tiempo histórico conocido comúnmente como Mesopotamia. La Biblia dice que Abraham salió juntamente con su padre Taré de Ur de los Caldeos, acompañado de su esposa Sarai y de su sobrino Lot. Abraham, al llegar a Harán juntamente con su padre, la palabra de Dios nos dice que él murió allí. Ahora, es muy interesante ver que Abraham quedó en un punto intermedio entre Ur de los Caldeos y la tierra de Canaán. Si usted puede ver por ahí en internet algún mapa bíblico, usted podrá observar que Aram precisamente queda prácticamente en un punto intermedio. Entonces, Abraham pudo haber tomado la decisión de retornar a Ur de los Caldeos y dejar la expedición a una tierra desconocida. Pero en obediencia a Dios, él continuó con el viaje para llegar a Canaán. Cuando Abraham salió de Harán, era de 75 años según Génesis 12:4. Al llegar a tierras de Canaán, la palabra de Dios nos dice que él ya llevaba aproximadamente 10 años en tierras de Canaán cuando su esposa Sara ofreció a Abraham que tomara a su sierva egipcia Agar, con el objetivo de que pudiera obtener linaje a través de ella. Ahora, recordemos que según la promesa que le fue dada a Abraham en el Génesis capítulo 12, le había prometido a Abraham que iba a hacer de él una nación grande y que lo iba a bendecir, que iba a engrandecerlo y que él iba a ser una bendición. ¿Cómo iba a ser una nación grande cuando ni siquiera aún tenía un hijo? Es más, en una ocasión en la que el Señor aparece a Abraham, Abraham dice: el único heredero que yo tengo es uno nacido en mi casa, un siervo, no alguien que era de sus propias entrañas. Entonces Sara ofrece a Abraham a su sierva Agar para que él la tome y pueda obtener de ella linaje. Es muy importante ver esto porque Abraham estaba entre la espada y la pared. Por un lado, Dios le había prometido descendencia, pero por otro lado estaba la presión de su esposa diciéndole que tomara a su sierva Agar, ya que ella era estéril. Entonces, la palabra de Dios nos cuenta que efectivamente Abraham toma a Agar, de la cual nace su hijo Ismael. Hasta este momento pareciera ser que la promesa que Dios le ha dado a Abraham no tiene un principio de cumplimiento. Han pasado los años y Abraham necesita tener la certeza de que esto realmente va a suceder. El Señor se le aparece a Abraham para confirmarle que él será padre de multitud y le dice: si puedes contar las estrellas del cielo, podrás contar también tu descendencia. La palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Después de que sucede esto, casi a los 99 años aproximadamente, a Abraham aparece nuevamente el Señor en una teofanía, forma de presentarse Dios ante él a través de 3 varones. Y dice la palabra de Dios que estos 3 varones fueron para confirmar a Abraham que él iba a cumplir su promesa con él y que al tiempo de la vida, ¿verdad?, él iba a dar un hijo a Abraham en la vida de Sara. Entonces, aquí es donde entra este versículo que es el que vamos a analizar el día de hoy. ¿Por qué se dijo este versículo? Sara se rió. ¿Y por qué se rió Sara? Sara era aproximadamente de 89 años. Porque Abraham le llevaba 10 años a Sara. Entonces Sara era aproximadamente 89 años y la Biblia dice que la costumbre de las mujeres había cesado en ella. Entonces, esta expresión de que la costumbre de las mujeres había cesado en ella, podemos entender lo que la edad fértil en la que una mujer puede tener un hijo
ya había pasado en los días de Sara. Entonces ella, lejos de creer a lo que ella estaba escuchando de parte de estos varones, la palabra de Dios nos dice que esta mujer, Sara, se rió. Fue allí donde este versículo se nos presenta. ¿Hay para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Estos varones dijeron, ¿hay algo para el Señor difícil? Y la primera cosa que vamos a ver, como se lo he dicho, es que no hay cosa difícil para el Señor. El mismo Señor Jesucristo lo manifestó a sus discípulos allá en Marcos 10:27. Y Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En Marcos capítulo 10, versículo 17 dice la Biblia, y cuando fue salido al camino, llegóse uno corriendo, y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, que es Dios. ¿Sabe los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, todo lo que tienes vende y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Mas él entristecido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando al derredor, dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo otra vez les dice, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos estaban sobremanera atónitos, diciendo dentro de sí, ¿y quién puede ser salvo? Y es aquí donde viene la respuesta del Señor Jesús. En Marcos 10:27. Y Jesús mirándolos, dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los discípulos estaban espantados porque el Señor les decía que cuán dificultosamente sería para un rico entrar en el reino de los cielos, ya que éste confiaba en sus riquezas. Ahora, nosotros entendemos que no solamente es la confianza en las riquezas las que nos puede apartar de poder ir al cielo, sino la confianza en cualquier otra cosa que no sea el Hijo de Dios. Entonces, es aquí donde el Señor Jesús manifiesta a sus discípulos que para nosotros como seres humanos hay muchas cosas en nuestra vida que serán imposibles de hacer, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza, la seguridad de que no hay nada imposible para Dios? Bueno, si nosotros nos detenemos un momento a poder escudriñar algunos pasajes, vamos a entender por qué podemos confiar en que no hay nada imposible para Dios, que no hay cosa difícil para Él. Vamos a hacer algo, vamos a ver la naturaleza de nuestro Señor. Vamos a conocer algunos atributos particulares de Él para que podamos nosotros entender por qué es que podemos confiar en que no hay nada difícil para Él. Voy a poner este ejemplo. Si una persona necesita un mecánico para poder arreglar su auto y quiere que lo vengan y lo arreglen, él va a salir a buscar precisamente eso, lo que necesita. Va a salir a buscar un mecánico. El problema va a resultar cuando yo salga y en vez de traer a un mecánico, voy a traer a un médico para que pueda arreglar mi auto. Lógicamente será imposible para esta persona poder arreglar el auto, ya que él no tiene las herramientas necesarias para poder realizar para lo que se le está contratando. En este caso, venir y arreglar un auto, porque el ámbito en el que él está es en el ámbito de la medicina humana. Entonces, es de la misma manera que nosotros lleváramos a un mecánico para que pudiera hacer una cirugía a una persona. Ahora, ¿por qué digo esto? Si nosotros vemos los atributos de Dios, vamos a ver que gracias a esos atributos que son meramente del Señor,
Es posible confiar en Él y saber que no hay cosa difícil para el Señor. El Señor tiene muchos atributos, pero vamos a ver algunos atributos particulares que son razones de gran peso para confiar en que no hay cosa difícil para Él. Por ejemplo, por su omnipotencia. La palabra omnipotencia significa todo poder. Isaías 40, versículo 28 al 31 dice lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el Señor, el creador de los términos de la tierra, no se desmaya, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento es inescudriñable? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras que vienen a través del Espíritu Santo por el profeta Isaías nos dan razones de gran peso para nosotros confiar en nuestro Señor sabiendo que Él es todo poder. Su poder no tiene límite. La palabra de Dios dice que Él no se desmaya ni se fatiga, no tiene cansancio. Es más, no solamente Él no tiene límite en su poder, sino que aún da fuerzas al que no lo tiene. Él es la fuente de todo poder. Entonces, la palabra de Dios nos deja bien claro que Él tiene todo el poder para poder hacer lo que Él quiera. Dios no rinde cuentas a nadie. Hay una porción en lo particular que me gusta allá en Daniel que dice lo siguiente. Daniel 4:35 dice: y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Esto se debe a que Él es el Todopoderoso. No hay falta de fuerza en su mano. Por eso Isaías 59, versículo 1 dice: he aquí la mano del Señor no se ha cortado, ni su oído se ha agravado para no oír. Entonces, Él tiene todo el poder por el cual podemos nosotros confiar en que Él puede hacerlo. Segunda cosa es por su omnipresencia. ¿Qué quiere decir la omnipresencia? Que Él está presente en todas partes. Jeremías 23:24 dice: ¿ocultaráse alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Esta palabra que le fue dada a Jeremías nos enseña que la presencia de Dios está en todo lugar. No hay lugar en el cual usted y yo podamos encontrarnos donde la presencia de Dios no esté o donde nosotros no seamos alcanzados por la presencia de Dios. Muchos de ustedes quizás pudieran estar en lugares alejados en los cuales quizás sus familiares no pudieran llegar a ustedes para ayudarles en momentos difíciles, pero hay alguien que sí puede estar en todo lugar y ese es Dios. Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo si Él así lo quisiere, debido a este atributo particular de su divinidad, la omnipresencia. Él dice casi al final de este versículo que hemos leído: ¿no hincho yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Cuando dice esta palabra, no hincho yo, Él está diciendo: ¿acaso mi plenitud no está en toda la tierra? Por otro lado, Job capítulo 34, versículo 21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. El Señor nos deja bien claro que no hay nada que usted y yo podamos hacer en este mundo que no seamos observados bajo la mirada de un Dios omnipresente. Es por esa omnipresencia que podemos saber que Dios puede estar en todo lugar. Él puede socorrernos en todas partes. Tercera cosa, por su omnisciencia. Todo lo sabe. Salmo 139, versículo 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Ahora, cualquiera de nosotros puede decir: ¿será que hay algo que puedo ocultarle a Dios? No hay nada que podamos ocultarle. Delante de Dios, nuestro Señor, estamos al descubierto toda la humanidad. Según su palabra dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. Eso quiere decir que ni lo que hemos pronunciado, lo que ni hemos pensado, aún el Señor ya lo sabe. Él lo sabe
todo. Y es por eso que podemos estar seguros que no hay cosa difícil para Él, porque lo sabe todo, porque está presente en todo lugar y porque tiene todo el poder para poder hacerlo. Ahora, la segunda cosa que vamos a ver con respecto a este versículo que hemos estado viendo es que será en el tiempo de Dios. Estos varones le dijeron a Abraham: ¿hay alguna cosa difícil para el Señor? Hemos visto que no lo hay, porque sus atributos particulares de su divinidad los atributos particulares de su divinidad nos dan seguridad de que Él puede hacer todas las cosas. No hay nada difícil. Pero Él no lo va a hacer como capricho cuando nosotros queramos. Dios tiene un tiempo para ejecutar su obra. En Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Cuando el Señor hablaba a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, y Él hablaba a través de ellos, para que esta palabra se cumpliera, únicamente era cuestión de tiempo, porque tarde que temprano la palabra que había sido dada por Dios a través de los profetas se tenía que cumplir. Y vemos en este versículo de Habacuc 2:3 que dice que aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin dice hablará y no mentirá, porque tenemos un Dios verdadero, que cuando abre sus labios es para cumplir lo que ha prometido. Dios había prometido a Abraham lo iba a hacer padre de multitudes. Dios había prometido a Abraham que si él podía contar las estrellas, también iba a poder contar su linaje. Dios había prometido a Abraham que lo iba a bendecir en la tierra de sus peregrinaciones. Entonces, Habacuc nos está diciendo: aunque se tardare, espera, lo que sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, será. Únicamente lo que hace falta es tiempo. El tiempo será la prueba en nuestro corazón para saber si sabemos esperar en Él. Él promete que será en el tiempo de la vida. Dicho de otra manera, Él nos está diciendo que será en el tiempo humano, porque recordemos que nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Dios está fuera del efecto del tiempo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es eterno. Él no tiene un comienzo ni tampoco tiene un final. Es más, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que 1000 años nuestros son para Dios un día. Pero Dios promete a Abraham que será en el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida humana, que él podrá ver sustancialmente su promesa en la vida de él. El tiempo pasó para que José fuera gobernador de Egipto. No de la noche a la mañana sucedió esto. El tiempo pasó para que su pueblo Israel saliera del desierto. El tiempo pasó también para que Abraham tuviera a su hijo Isaac. Dios ha prometido, Dios ha hablado y Él va a cumplir. Pero Él va a probar nuestros corazones a través del tiempo, si sabemos esperar en Él. Tenemos que aprender como el labrador que sabe esperar las lluvias, confiando que podrá tener una buena cosecha. En Jacobo capítulo 5 versículo 7, Jacobo, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dios quiere enseñarnos a nosotros a esperar en Él, y para eso muchas veces seremos probados en nuestra paciencia. Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros a saber esperar en el Señor, porque Él indudablemente va a hacer. Hay un ejemplo en la palabra de Dios de alguien que no supo esperar en Él, y estamos hablando del rey Saúl. La palabra de Dios dice que en el segundo año del reinado de Saúl tuvo batalla con un numeroso ejército de los filisteos en Gilgal. El profeta Samuel le había dicho a Saúl que dentro de 7 días se reuniría con él para ofrecer el sacrificio al Señor antes de que él pudiera salir a la batalla. Pero en vista de que Samuel no llegaba, Saúl se desesperó y él ofreció sacrificio cuando no debía hacerlo. Vamos a leer allí en 1 Samuel 13 del versículo 8 al 14 que dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal,
Voy a hacer una pausa aquí nada más para decirle algo. Eran los 7 días, se estaban cumpliendo los 7 días que Samuel le había dado como plazo a Saúl de que él llegaría a él para ofrecer el sacrificio. Recuerde que un día tiene 24 horas y Saúl se desesperó. Vamos a continuar leyendo. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto, y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había intimado, porque ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado varón según su corazón, al cual el Señor ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Imagínense toda la pérdida que Saúl sufrió por no esperar en Dios. Yo sé que la situación para Saúl era difícil. Él estaba rodeado de los filisteos y muchos de los del pueblo que estaban con él estaban desertando, se estaban yendo, lo estaban dejando solo. Y Samuel, ya se habían cumplido los 7 días y no llegaba. Entonces Saúl, al verse en esa situación, se desesperó y quiso implorar el favor de Dios. Pero aquí hay una cosa muy importante. Aún siendo él rey, no le era permitido a él ofrecer sacrificios, porque el ofrecer sacrificios en el altar del Señor era algo que le había sido dado únicamente y exclusivamente a los sacerdotes. Y Samuel era un sacerdote del Dios Altísimo, el cual le correspondía a él ofrecer ese sacrificio. Entonces Saúl tomó un lugar que no le correspondía debido a su desesperación, debido a su falta de paciencia y sobre todo de saber esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Él. Concluimos que no hay cosa difícil para el Señor. La dificultad es en nosotros por no creerle y no saber esperar. Dios le bendiga.